días, amados hermanos. Amén. Al inicio estaba apagado el micro, saludé y no me escucharon. Ahí es correcto. Pero ya funcionó el micrófono y no contestar, eso quiere decir que están distraídos. Pero hermanos, estamos aquí para enmendarnos. Estamos aquí para poder disfrutar aquella presencia genuina del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Estamos estudiando ya 2 domingos donde el Señor nos habla acerca de un hombre muy temeroso a Dios, un hombre íntegro, un hombre que era apartado de la vanidad. Y también hemos dicho, capítulo 1 de Job, que Satanás, el adversario de nuestras almas, él de una y otra manera busca las 1000 formas para que nosotros que amamos al Señor vivamos de una manera distraída, no consagrando nuestras vidas, y muchas veces lo logra y se acerca a nuestro Dios y le dice que le dé autorización para que tocase a Job. Y vemos que el Señor lo permite. ¿Por qué permite? Ya hemos estudiado, porque Dios tenía confianza en Job, que Job no iba a fallarle. Igual también, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, usted y todos que amamos al Señor, Él también, Jesús nuestro Señor, tiene esa confianza. También en nosotros, que viene una prueba, una adversidad, una calumnia, no va bien los trabajos, muchas veces somos calumniados, pero muchas veces, como digo, Dios lo permite, da permiso al enemigo de nuestras almas para ver cómo estamos nosotros sirviendo a nuestro Dios. Pero no nos deja ahí, ¿verdad? Luego dice que este adversario tuvo la autorización de parte del Señor de una manera limitada y le quitó sus posiciones. Oh, Señor, no solo eso, tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujercitas. También, hermanos, Satanás se avengó y les quitó también a sus hijos de Job, imagínense. Y no contento eso, todavía Job se mantenía firme en el Señor. Y cuando el Señor en el capítulo 2 ya nos dice que una vez más ante la corte celestial se presenta los ángeles para dar su informe cómo está la vida acá en la tierra, y también ahí se entremete, ¿no? Ahí también está el enemigo de nuestras almas, Satanás. Y Dios le dice al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, le dice, sí. Él ahora no te ha ofendido porque tú le has quitado a sus hijos, sus posiciones, inclusive también a su mujer la has puesto para que maldiga tu nombre, pero no lo hizo. Pero permite ahora que yo toque su cuerpo. Así es el diablo, hermanos. Él no quiere la felicidad de nosotros. Pero bendito sea el Señor, que toda la iglesia, hay que entender, hermanos, que nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y cuando el diablo quiere hacernos daño, hermano, se topa con la sangre de Cristo. Ya no es usted, no soy yo, es Jesucristo que nos da la victoria. Es Jesucristo que nos hace entender, amados hermanos, que en Él está segura nuestras vidas. Aleluya. Y así fue que tocó el cuerpo de Job, hermano, y comienza el problema. Dice la palabra de Dios que desde la coronilla hasta sus pies Job sufrió grandemente, hermano, con úlceras. Hemos estudiado ya el domingo pasado, hemos visto varios capítulos del mismo libro, como la venganza del adversario Satanás. Pero él siempre se conservó firme, íntegro. Gloria al Señor, aleluya. Y por ahí también se escucha a los amigos. Tenía 3 amigos muy lejos, y ellos también vienen a consolarle, a darles palabras de ánimo. Y al verle cerca de la ciudad, dice que ellos vieron a un Job totalmente desconocido, desfigurado por las llagas que él estaba, hermano, sufriendo por esa gran prueba. Y dice la Escritura, hermanos, que ellos guardaron silencio por una semana, no pronunciaron palabra. Hoy nos vamos al capítulo 3, ahí vamos a continuar. Capítulo 3 de Job, versículos del 1 al 10.
Vamos a hablar sobre Job maldice el día en que nació, versículos 11 hasta el 19. Job lamenta su existencia. Y como tercer punto, versículo 20 al 26, la desesperación de Job en el sufrimiento. Sobre esos 3 puntos vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Hermanos, si usted vino a la casa del Señor, vino con el propósito de escuchar a Él, con el propósito de que usted vaya, hermanos, con una mente restaurada, un corazón nuevo para enfrentar las acechanzas que el diablo puede presentarnos cada mañana. Por eso es tan importante, hermanos, que ese es el tiempo del Señor. No hay que distraernos. Si usted tiene su celular, ahí póngalo en vibrador, o si no, apáguelo, porque ese tiempo pertenece al Señor. Este tiempo pertenece al Señor. No lo escucho. Este tiempo pertenece al Señor. Dígale a su hermano que está a su lado: por favor, este tiempo es del Señor, no me estés hablando. No le diga: no me esté molestando, han dicho eso. No me esté hablando. Este tiempo yo quiero recibir del Señor. Para eso he venido, para ser ministrado por el Señor. Simplemente su pastor, un instrumento como todos ustedes. Cuando nos ponemos a dar la palabra del Señor, es Dios que nos ministra. Nosotros solamente somos un vaso que llenamos del Señor para dar a conocer a ustedes. Aleluya, gloria al Señor. Ahí sentaditos vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor que Él sea quien nos enseñe. A ti sea gloria, honra, soberano Dios. Muchas gracias por esta hermosa mañana que nos has congregado en tu casa de oración, Señor. Agradezco mucho de ver a mis hermanos después de una semana, Señor, de labor, de trabajo, muy posible algunos viajando, algunos, Señor, por motivo de salud, han estado también hospitalizados, tú lo sabes, Señor, pero ahora están aquí con nosotros. Señor, tu palabra, tal como hemos cantado, hemos alabado tu nombre, Señor. Queremos que tú mismo nos ministres, Padre. Seas tú llenando ese vacío que muchos mis hermanos y aún los amigos que nos honran con su presencia y por las redes sociales, Señor, también tu Espíritu Santo toque esas vidas y puedan tomar un alto, Señor, para escuchar tu palabra. Ministranos, Señor, de principio a fin. Háblanos, porque necesitamos aquella palabra de tu mismo trono, no palabra de hombre. Queremos tu misma presencia, aquel Espíritu Santo que fluya, Señor, mientras se diserta tu palabra. Seas tú hablando, tocando los corazones, Señor, para no distraernos. Queremos que tú mismo tomes el control de principio a fin. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Vamos a dar lectura capítulo 3 de Job. El tema, el lamento de Job. El lamento de Job. Vamos a leer de versículo 1 al 10. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénelo tinieblas y sombras de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calinoso. Ocupe aquella noche de la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldígala los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezca las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. Hasta ahí. Como primer punto, hermanos, decíamos, Job maldice el día en que nació. El versículo
13 del capítulo 2 nos dice que los amigos de Job, 3 amigos, ellos, al ver a su amigo Job totalmente un hombre desfigurado, guardaron silencio. No hubo palabra, guardaron silencio. Dice la Escritura que ellos mismos vieron a su amigo, ellos mismos también cogieron ceniza y todo eso, hermano, pero estaban totalmente sin silencio. Una semana, no abrieron palabra. Pero ya Job no pudo aguantar. Job ya no pudo estar callado. Job ya no pudo estar, hermanos, ahí con toda su angustia, con todo su quebrantamiento, con todo su dolor. Ya no pudo estar silencioso. Ahora él, hermanos, es cuando expresa. Él es el que rompe el silencio y maldice el día de su nacimiento. Quizá usted también se identifica, hermanos, igual que Job. Quizá usted no pasó igual como él, pero hemos tenido momentos de crisis en nuestra vida cotidiana. Hemos tenido momentos difíciles en el trabajo, en la familia, un accidente, una enfermedad. Hermanos, hemos tenido momentos tan angustiados cuando por ahí, los primeros meses de este año, cuando nuestros hermanos, y aquí está mi hermano Julián, cuando nos pasa la voz que su nieta, una pequeña adolescente, empezaba la vida, ella, y así, de la noche a la mañana, ella murió. Angustia, dolor para la familia. También recuerde que cuando nosotros recién salíamos del instituto, graduados, a un mes, un amigo, que con él cantábamos, con él disfrutamos la presencia de Dios. Él se llevó a casar y de repente él tuvo un dolor de estómago, fue al hospital y en el hospital él le hicieron la operación que tenía, y esa operación los médicos se olvidaron una gasa y eso lo afectó, eso se infectó todo y de repente volvieron al hospital y ya no salió vivo, salió muerto, cadáver. Identifíquese usted igual con Job. ¿Por qué Job expresa ya? Él, hermano, rompe el silencio. Todo este capítulo 3 es, hermano, la angustia, el dolor de Job. Y sus amigos ahí muy preocupados. Por eso ya para el próximo domingo, Dios mediante, va usted a ver los discursos de cada uno de sus amigos. Porque al escuchar ellos se sentían tan incómodos. Que eso vamos a hablar el próximo domingo, pero lo que quiero, hermanos, es rescatar lo que acá encontramos. Dice en el verso primero: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Aleluya. Maldijo su día. Después de estar callado durante 7 días, Job no pudo contenerse y se quejó amargamente, gritando su sufrimiento en maldecir su día. No Dios, no a Dios, su día. ¿Cuántas veces sucede también en nosotros, hermanos? Y decimos que, bueno, un mal día tenemos. Muchas veces pasa eso, hermanos, pero les recuerdo, hermanos, sí puede ser un mal día, pero cuando nosotros no visualizamos, hermanos, entendemos que las cosas que vienen porque el Señor lo determina así. Y si sucede, que suceda, pero no es un mal día, porque el Señor nunca desea un mal día para sus hijos. Pero aquí vemos que Job maldijo no a Dios, sino el día de su nacimiento. Y dice el verso 2, y exclamó Job. Y dijo, exclamó, gritó amargamente. Él comenzó a gritar. Y nos dice la Escritura, el verso 3: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Tanto sería el dolor, hermanos. Imagínense a un hombre ahí totalmente, hermanos, lleno de una sarna maligna, de su cordilla hasta sus pies. Un hombre ahí que inclusive no se daba a conocer su rostro. Pero ahora él, hermanos, grita. Él dice, proclama, da a conocer de su dolencia.
Y el versículo 4 sigue hablándonos: sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba. Él mismo se está maldiciendo el mismo día que nació, y dice: ni claridad sobre él resplandezca. ¿Se da cuenta, hermanos? En ese momento, cuando viene el momento difícil para usted, la prueba, alguien podrá así con palabras, ciertas condolencias o palabras de aliento, pero eso no basta. Porque el que lleva esa enfermedad o lleva esa adversidad, hermanos, es insoportable. Lo que nos queda es llorar solamente con la persona que está teniendo esas pruebas. Por eso aquí Job, él habla, él de su profundidad de su corazón menciona: sea que el día sombrío, no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aférelo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre el nublado, que lo haga horrible como de día calignoso. Cantábamos hace un momento, cuando estamos en la intimidad, cuando está usted en sus momentos, hermanos, a solas con el Señor, ahí donde usted, hermanos, totalmente descubre su corazón, donde usted totalmente, hermano, da a conocer lo que es. Viene ese quebrantamiento de parte del Señor, nos toca nuestra vida, y ahí clamamos y decimos: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy íntegro, ¿a qué se me debe? Recuerde Job, hermano, hombre temeroso, apartado del mal. Pero hay un adversario, hermanos, que él no quiere que nosotros estemos disfrutando la presencia de Dios, gozando de buena salud. Él siempre, de una u otra manera, busca las mil razones para que vivamos cabizbajo, vivamos como cristianos pasivos, vivamos cristianos, hermanos, ahí dudando. No, hermanos, es verdad. El apóstol San Pablo también menciona que el Dios de este siglo, Satanás, ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. El Dios de este siglo, Satanás. Pero, hermanos, nosotros ya no estamos bajo el poderío del Dios de este siglo. Nosotros estamos, hermanos, en las manos del Señor, porque Jesús, nuestro Señor, Él llevó tu pecado, mi pecado. Hemos sido reconciliados con Dios Padre. Y por lo tanto, hermanos, tenemos que nosotros, si viene una adversidad, hermanos, ahí dale la gloria, dale alabanza al Señor, aunque llorando, pero ahí estamos, hermano, porque el Señor dice que Él está con nosotros. Él llora con nosotros, Él sufre con nosotros, Él se alegra con nosotros, aleluya, porque somos nosotros sus hijos, redimidos por su preciosa sangre, aleluya. El verso 6 sigue hablando: ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Miren, hermanos, ¿a dónde va él? Ya no más, no quiere vivir. Da a conocer. No quiero avanzar. No quiero llegar a los meses del año. Menciona todo lo que nos identificamos también nosotros con él. Ni venga el número de los meses. Da a entender que no quiere saber nada, ni el día de su cumpleaños, nada quiere saber. Lo que él quiere es, hermanos, morirse. La Biblia, en este capítulo 3, usted no va a encontrar lo que Dios a él le ha bendecido, teniendo muchas posiciones. Usted no va a encontrar ahí en este capítulo 3, cuando él por lo menos una oración diga: Señor, te agradezco porque me has dado muchas posiciones, me has dado hijos que te aman. Señor, te agradezco porque me has dado una mujer también que no va a encontrar ahí. Todo es lamento. Todo es, hermanos, como ponerlo, hermano, entre la espada y la pared a Dios. Pero Dios, que respete y conoce, porque usted y yo somos polvo, Él nos entiende, amado hermano. Él sabe que Job no era su intención de maldecir su día de nacimiento, sino por la angustia, por el dolor que muchas veces ustedes han pasado, donde no hay palabra de aliento, donde la palabra de ciertas personas a quien amamos, eso nos resbala, porque no lo lleva él. Nosotros somos los que llevamos enfermedad. Y aquí la Escritura lo dice: di cuente los meses del año. Verso 7: oh, que fuera aquella noche solitaria
que no viniera canción alguna en ella. Y usted ve signos de admiración. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniese canción alguna en ella. Verso 8, maldígale los que maldicen, el día los que se aprestan para despertar a Leviatán. Eso también es bueno conocer, hermano. Maldígale los que maldicen. Él se acuerda que cuando él estaba lleno de salud, porque dice la palabra de Dios que era uno de los grandes del oriente en cuanto era un archimillonario, pero él conocía también que ahí en su mundo había hechiceros, había hombres y mujeres que se dedicaban a la mafia, se dedicaban, hermanos, a hacer el ocultismo. Esto menciona eso, maldiga a los que maldicen. Está hablando, hermanos, acerca de los hechiceros que existían en su tiempo. En otras palabras, está diciendo este verso 8, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Leviatán era un monstruo marino que mitológicamente ellos hablaban de esto, y él se acuerda de ello, hermano, del monstruo marino, que eso acababa con todo. Que inclusive este monstruo marino Leviatán nos dice que tenía esa idea los hechiceros, hermano, de hacer eclipse en cuanto la luna, el sol, y él da a conocer eso. Verso 9, oscurezcanse las estrellas de su alma, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondí de mis ojos la miseria. Job maldice el día en que nació. Vamos al segundo punto, verso 11 hasta el 19. Tenemos el segundo punto. Job lamenta su existencia, y lo vamos a leer. Y miren cómo empieza, con preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 6 veces aquí encontramos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá usted también dice, ¿por qué me sucede esto? Yo oro cada mañana, saco mi día de ayuno. ¿Por qué estoy pasando esto? Yo estoy fiel en cuanto a mi mayordomía. Yo asisto los martes a la oración. Nunca he fallado. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Mientras que usted se pone a pesar, su amigo, su vecino que no ama al Señor, él tiene muchas cosas que usted no lo tiene. Una buena casa, un buen carro. ¿Por qué? Ese por qué, hermanos, nos habla estos versos del 11 en adelante. Job lamenta su existencia. Y verso 11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? 12, ¿por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? Eso da a entender que en el tiempo de ellos también los patriarcas, ustedes saben lo que leemos, los patriarcas hablando de sus nietos, bisnietos, ellos como pequeños se arrodillaban, y los ancianos como abuelos, bisabuelos, ellos, hermanos, los alzaba a sus niños en sus piernas. Eso está mencionado este verso. Sigue hablándonos el versículo 13. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Él imaginaba la muerte. Él estaba diciendo, este verso que estamos leyendo, el verso 13, pero ahora estaría yo muerto y reposaría. O sea, él se imagina mejor estar muerto que estar sufriendo. Prefería él estar ya bajo tierra que estar pasando esas angustias, esos dolores. ¿Cuántas veces también hemos estado en esa condición, hermanos? Ya no aguanto este dolor, decimos. Ya no aguanto ya esta dificultad que tengo. Tengo cáncer. Ya no aguanto más. Pero muchas veces Dios usa una enfermedad para que su gloria se manifieste, amados hermanos. Como también muchas veces ya Dios determina la vida de la persona. Yo recuerdo de una hermana en mis tiempos de joven. Una hermana que siempre para nosotros
íbamos a su casa y hacíamos fiesta, banquete, hacíamos allí. De repente ella siente dolor en su mama. ¿Qué pasó? Va al hospital y el hospital le determina que tenía cáncer al seno, hermano. Una mujer fiel, una mujer que estaba siempre al cuidado de nosotros los jóvenes. Una mujer que daba su casa para reunirnos y allí alabar el nombre del Señor. Le llegó el momento de cáncer. Yo estuve, hermano, en un momento difícil de nuestra hermana. Y de repente yo me acerco y le digo a su hija, una amiga de esos años, Amelia, le digo, hay que confiar en el Señor. No podemos nosotros seguir así, Dios lo determina. Sí, me dice, como no es tu mamá, tú, y en fin, hermano. Desesperación, angustia. Hermanos, y este versículo menciona así: él prefería estar muerto. Él se imaginaba, hermano, que la muerte termina todo. Eso es verdad. ¿Cuántas veces le he dicho a ustedes, no? Los que están muertos, ya pues. Aunque pase por ahí una caterpillar, un trailer por encima, está muerto, no se mueve. Así Job pensaba, prefería estar muerto. El versículo 14: con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. Verso 16: ¿por qué? Otra vez se menciona ahí, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Él dice, ¿por qué? Mi madre me hubiera abortado. ¿Por qué he nacido? ¿Por qué? Y ese por qué, hermanos, también muchas veces lo hacemos nosotros. No lo entendemos humanamente. Pero si somos del Señor, sabemos lo que la palabra nos dice. Si nosotros vivimos para el Señor. Y si morimos para el Señor. La angustia no va a quitarnos el gozo que tenemos, hermano. Porque el diablo se ha equivocado. Es verdad, quizás puede en ciertas partes, pero nuestras vidas están en las manos del Señor. Y a Él le servimos, a Él le honramos, hermano. Pero no hay que pedir que venga prueba, sino al contrario, Señor, muéstrame tu seguridad, tu confianza. Amado Dios, tú eres mi socorro, tú eres mi refugio. Eres tú, el todo para mi vida. Aleluya. Oh Santo. Aleluya. El 16 sigue hablándonos. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como pequeñitos que nunca vieron la luz? Él dice, ¿por qué? Porque hubiera nacido muerto, dice él, y no ver la luz del día. Mira lo que está él lamentándose. Decía como al principio, todo este capítulo es lo que tenía en el corazón Job. Aleluya. Cuando saludamos al Señor. Seguimos, hermanos, el verso 17. Sigue la reflexión sobre la muerte. Ahí los impíos dejan, dice, verso 17, de perturbar, hablando de la muerte. Y ahí descansan los de agotadas fuerzas. O sea, ahí no hay problemas, lo que estábamos diciendo. Ahí descansa, ya se acabó la angustia, el dolor, la tristeza. Ya no más enfermedad, la muerte. Él estaba deseando eso. Verso 18. Ahí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Ya no hay el mandamás. Se terminó sus tareas diarias. Ya no quiere ir amaneciendo y al trabajo corriendo. Ya no, terminó. Con la muerte ahí terminó. Está diciendo él eso. Está declarando. Y nosotros también nos identificamos como el hermano. ¿Cuántas veces así hemos renegado nosotros? ¿Cuántas veces hemos hablado así de esa manera? ¿Por qué vivir? Ya no. Y tantas cosas que usted lo sabe, hermano. Pero Dios nos da la vida para honrarle. Dios nos da la vida para alabarle. Dios nos da la vida, amados hermanos, para que nosotros seamos instrumentos de bendición para otros que todavía no conocen. Aleluya. Y acá vemos cómo Él dice el por qué. Ahí descansan, dicen los muertos.
Ya no hay problemas, es verdad. 18. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. El 19. Ahí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. Son preguntas sobre la muerte que él está haciendo, el versículo que estamos leyendo, versículo 16 al 19. Preguntas sobre la muerte. ¿Cuántas veces usted se ha preguntado así? ¿Qué será de mi vida? Ya estoy para morir, dicen algunos ya. Pero usted no está muriendo. Debemos darle gracias a Dios por la vida que tenemos, hermanos. Aleluya. Debemos darle gracias al Señor porque Él nos da todavía, hermanos, en la vida para disfrutarle a Él, para disfrutar entre nosotros como iglesia del Señor, como familia, todavía para ver a los hijos, nuestros hijos, aleluya, para poder disfrutar su presencia, no solamente aquí en la casa del Señor, sino también donde nosotros estemos, ahí disfrutar aquel aire, hermano, del Espíritu Santo en nuestros corazones, aleluya. Tercer punto, verso 21 o 20 hasta el 26. La desesperación de Job en el sufrimiento. La desesperación de Job en el sufrimiento. Otra vez empieza, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene a mí, suspira, antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. El 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y termina el verso 26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Hermanos, estos versos del 20 al 26 decíamos la desesperación de Job en el sufrimiento. ¿Cuánto no hemos estado también nosotros, hermanos, desesperados? ¿Cuándo se me irá este mal? ¿Cuándo se me quitará este dolor que tengo? ¿Cuándo? Ese cuándo. La respuesta es esperar en el Señor. La respuesta es que el Señor no tarda sus promesas, amados hermanos. Él en su momento nos levantará si es su voluntad. En su momento Él, hermano, nos dará nuevas fuerzas, comenzaremos a caminar. En su momento Él, a quien servimos, hermano, mejorará nuestro trabajo, nuestros negocios. Pero nunca interrogarnos, ¿por qué? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué es esto? ¿Por qué? Ese por qué, hermano, la respuesta debe ser como encontramos en este capítulo 3, hermanos. Job, como hombre, como humano, carne y hueso, él da sus quejas, sus gritos. Y dice en este último punto que estamos viendo, la desesperación de Job en el sufrimiento. Los versos 20 y 23 nos habla de los por qué. Que Job continúa preguntándose. El verso 24, había perdido el apetito una vez de alimentarse, solo gemía por su terrible situación. El verso 24, pues antes que mi pan viene, mi suspiro y mis gemidos corren como aguas. Se sentía agitado, ya no saboreaba los alimentos. Tanto era su dolor, tanto era su angustia, hermanos. Ya no tenía, hermanos, ese olor que muchas veces nosotros, ¿no? Muchas veces en casa se prepara algún potaje rico. Ah, qué rico estoy, voy a comer, picante. Hoy se suena por ahí que el sartén está chillando, ¿qué pasa? Voy a comer un cuy frito. Pero acá dice Job, hermano, que no tenía apetito, más bien gemía. Su dolor era tan fuerte, hermanos, su angustia.
pero no es para siempre, hermano. Aleluya. Así como viene una noche, también viene un mañana, hermanos. Y esa mañana viene con muchas creces, con muchas bendiciones. Si está usted pasando sus momentos difíciles, hermano, le digo en versión popular, aguantemos eso, hermano. Que pasará esa oscuridad, ese valle de lágrimas pasará y vendrá un nuevo día, un nuevo amanecer, así como el rocío, hermanos, cada mañana vemos que refresca nuestra cara, y mucho más el Espíritu Santo, hermanos, estará con nosotros. Nunca lo dejará solo, hermano. Pero hay que saber responder, y no el por qué, sino agradecer a Dios en todo. Aleluya. ¿Por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo amargo? ¿Por qué? No entendía, Job. A la gente por ahí que está todo amargo va al trabajo. ¿Por qué a él? Hermanos, el versículo 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Como decimos algunos de nosotros, mi peor pesadilla se ha vuelto en realidad. A veces decimos así nosotros, expresamos. Pero aquí bíblicamente menciona Job: porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Y para nosotros, como digo, es mi peor pesadilla se ha vuelto en realidad. Lo que no deseaba me vino. Pero hermanos, confiemos en el Señor. Él siempre está con su iglesia. Él siempre está con su iglesia. Él siempre está con nosotros. Como decía el apóstol San Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Él reconocía y le decía: no pretendo haberlo alcanzado. No vaya a ser que para otro yo soy heraldo, soy de bendición, soy una persona mayor en la fe. No vaya a ser yo mismo, dijo Pablo, ser derrotado. Por eso, hermanos, tenemos que perseverar, continuar. El por qué, hermanos, déjelo que el Señor, Él se encarga de darnos respuestas sabias, atinadas, para que nosotros podamos vivir, aunque momentos de prueba, momentos difíciles, pero el Señor ahí ha prometido estar con nosotros, no solamente por un año, no, hasta que Él regrese. A su nombre. El verso 26, aquí hay 4 declaraciones que hace Job, y con eso terminamos. Dice así, verso 26, su primera declaración de Job: no he tenido paz. Claro, ¿cómo va a haber paz si estamos dolidos, hermano? ¿Cómo va a haber paz si la noticia viene y lo dice: tu hijo acaba de fallecer, tu hijo por andar con amigos del mal vivir está en la cárcel, tu hija se ha metido para querer cubrir sus gastos en su vida profesional, o estudiantes universitarios, se ha metido a cosas donde no deben ir? Job dice, este verso 26, no tenía paz. Pero la ventaja en nosotros es que tenemos al Señor, y el Señor nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Aleluya. Esa paz es la que usted y yo necesitamos, hermano. Aunque nuestro cuerpo esté ahí entumido, aunque estemos pasando momentos difíciles, aunque la economía no es como uno desea, pero tenemos al dador de la vida. Sus recursos jamás se han agotado, hermanos. Sus recursos siguen siendo lo mismo, sin que nos falte un poquito de fe. Por eso Job decía: se me ha ido la paz, no tengo esa paz. ¿Recuerdan ustedes cómo él disfrutaba sus primeros años con sus 10 hijos? Hacían banquete todos los días, fiesta. No tenía la paz ahora él. Ya no tenía sus hacendados ahí, sus obreros, sus empleados, sus posiciones totalmente arruinadas. Su esposa, que esperaba un consuelo, también lo dejó con esas palabras que dice: maldice a tu Dios y muérete. No hay paz. Sus amigos ahí llegaron para querer consolarlo. Ellos también guardaron silencio. Solamente Jesús, el autor de la vida, puede dar paz, hermanos. Amigos, amigas que nos han visitado,
Solamente en Cristo se encuentra esa paz. No hay otro. Así que en esta mañana asegure su paz en el Señor. Como segundo declaración también dice él, Job, en el verso 26, no me aseguré, dice, no tenía tranquilidad, no me aseguré de lo que es Dios para mi vida, no tengo tranquilidad, estoy angustiado, estos dolores, estas llagas malignas, no puedo estar tranquilo, declara él, hermano, en su angustia. 3, el mismo verso, ni estuve reposado. Nos dice que no encuentra descanso, no hay reposo. No hay reposo, no hay descanso. Cuando estamos, hermano, pasando momentos de prueba, es así, no da ganas de comer. No da ganas ni siquiera, hermanos, estar ahí comiendo a solas cuando el esposo está en el hospital. Eso lo pasé yo el año pasado. Y también a principios de este año, en enero, cuando mi esposa estaba en el hospital. ¿Acaso había ganas de comer? No había ganas de comer. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido tocados, hemos sido probados por el Señor. Por eso Job está mencionado aquí, no tenía reposo, no tenía descanso. Y cuarta declaración dice, solo me vienen dificultades. Dice la Escritura, no obstante me vino turbación, dificultades. Menciona que estaba confundido. Todo lo que él menciona del verso 1 hasta el 26, estaba confundido en su dolor, menciona en su dolor, grita en su dolor, hermanos, y empieza el por qué, en su dolor, en su angustia. ¿Cuántas veces también nosotros conocemos a personas así, aún nosotros mismos? Pero en esta hermosa mañana, hermanos, todo dolor, toda angustia se va a terminar, hermanos. ¿Cuándo será? Pronto, hermanos. En estos momentos vemos cómo, no solamente hablando de las guerras de Israel con Irán, no solamente, hermanos, sino que ahora vemos tanta angustia y tanto dolor. Hace una semana, todos creo que conocemos lo que pasó en Texas, hermanos. De una noche, hermanos, amaneció todo Texas, hermano, prácticamente ya desapareciéndose del mapa. Niños, niñas desaparecidos. ¿Cuántos muertos, hermano? Hace poquito, ayer, por la noticia, hermano, aquí en nuestro vecino país, Chile, al sur del Chile, con frontera con Argentina, hermanos, un terremoto, que ahorita están ellos saliendo de su lugar porque se aproxima un tsunami. Dolor, angustia, hermanos, nuestro mundo. Y no solo eso, hermanos. México también ha sido azotado por la inundación. Hay angustia y dolor, hermanos. Hay muertes. Pero bendito sea el Señor, que un día se acabará todo dolor. Un día se terminará todo ello. Y terminamos con Apocalipsis capítulo 21. Y nos ponemos en pie para dar lectura. Y vamos a cantar una alabanza también, la bondad de Dios. Y oramos a nuestro Dios. Nos vamos al último libro de la Biblia. Gloria a Jesús. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vamos a la lectura todos, hermanos, todos. Ahí en la pantalla también tiene usted, si no ha traído su Biblia. Hermanos, llega el momento que la iglesia, no solamente templo apostólico, sino toda la iglesia del Señor en todo el mundo, estaremos disfrutando lo que Jesús tanto ha deseado. No se turbe nuestro corazón, dijo el Señor, no se turbe, no tengan miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y aquí dice que hay cielo nuevo, tierra nueva. No hay dolor, no hay angustia. Leamos la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar
ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El verso 4, lean todo conmigo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, Él le dará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. Aleluya. Querido amigo, amiga que nos ha visitado, huye de la ira venidera que pronto se está desatando en este mundo. La iglesia va orando. Algunos amigos, amigas que nos han visitado, da un paso de fe en esta mañana. Queremos orar por usted, para que usted en esta hermosa mañana confiese al Señor como su Señor personal. Usted lo sabe, lo que está aconteciendo en el mundo entero. Pero hay un lugar, dice la Escritura, donde ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Y eso está preparado para las personas que en esta tierra sabiamente hicieron su decisión por el Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Lo invito a que pase adelante en el nombre de Jesús. No lo deje para otro día. Hoy es el momento. Hoy es tu día. Hoy el Señor te está tocando a tu corazón. Él quiere entrar a tu corazón. Pase adelante, queremos orar por usted. Aleluya. Sí, Señor. Pase algún amigo o amiga. Venga usted a Jesús como su Señor y Salvador. Ayuda, hermana, por favor. Aleluya. Venga, vamos primero a orar por su salvación. Luego vamos a orar por su salud. En esta mañana usted también está siendo quebrantado. Sí puede, vamos a orar por ella. Ella va a recibir a Cristo y su salud también vamos a orar. Si usted también, hermano, está siendo igual como Job, tiene problemas serios en su vida física, ha ido al médico, el médico lo ha desahuciado. ¿A dónde acudir? Hay un médico eterno. Y esta mañana Él quiere glorificarse en tu vida. Si usted está por ahí enfermo, también le invito en el nombre del Señor. Pase adelante, queremos orar por usted. Yo sé que sí hay personas que están delicadas de salud. Pase, hermana, que está usted ahí con la mano quebrada. Venga, queremos orar por usted. Alguien más, hermano, que se siente mal físicamente. Ha ido usted ya a los médicos, ha buscado. Pero esta mañana tú has venido porque aquí está el Señor, tu médico divino. Primero oramos por la salvación del alma. Gloria a Dios, pase. Vamos a orar. Oh, Santo. Repitan conmigo los que van a entregar su vida al Señor. Y luego oramos por los enfermos. Amado Señor, diga usted: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. En esta mañana, Señor, haz la obra en mi vida. Te recibo como Señor personal. Señor Jesús, tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Señor Jesús, escribe. Conectarte el día de hoy a nuestra transmisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, en Instagram, y así también recordarles que tenemos nuestro servicio de la noche a las 6 p.m. Nos vemos, familia, bendiciones.